Sean bienvenidos a las últimas noticias más impactantes que ocurren en Honduras. Atención con el siguiente reportaje informativo. La Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Policía de Servicio Comunitario, en Pimienta Cortés, nos encontramos en este momento haciendo saturaciones, puestos de control, patrullaje en vehículos, identificación de algunos lugares que se han presentado algunas anomalías o denuncias que se están presentando por medio de 911. Asimismo, a reportarles, a invitar a todos los ciudadanos que también pueden estar interponiendo esas denuncias a la línea de 114, toda denuncia que vaya contra la violencia doméstica o maltrato contra la mujer. La Policía Nacional también estamos trabajando en eso para dar ese apoyo. En las últimas horas, pues el día de ayer hemos detenido 3 personas por portación de armas de fuego. Así. En un giro inesperado que parecía sacado de una película de espionaje, Juan Orlando Hernández, el mandatario hondureño, se encontraba en el centro de un torbellino de controversia que resonaba de Tegucigalpa hasta Washington. Acusado de una serie de crímenes que incluían corrupción y narcotráfico, Hernández veía su imperio desmoronarse ante los ojos del mundo. El drama comenzó cuando las autoridades estadounidenses presentaron cargos formales contra Hernández, acusándolo de participar en una vasta red de tráfico de drogas que había inundado las calles de Estados Unidos con toneladas de cocaína. La evidencia era abrumadora: grabaciones secretas, testimonio de antiguos aliados controvertidos en testigos y una serie de documentos incriminatorios. El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se encuentra en el ojo del huracán de un escándalo internacional que amenaza con derrumbar a la más alta esfera del poder en América Latina. La trama, digna de una novela de intriga, giraba en torno a una serie de documentos clasificados y pruebas contundentes que pusieron la red de corrupción y narcotráfico en la que estaba inmerso junto a sus socios más cercanos. Cantidad de preguntas para ir midiendo la capacidad, el profesionalismo, la forma de interpretar. Es un abanico de preguntas que todo apoderado procesal tiene el derecho de hacérsela a cualquier que va a tomar una decisión tan fuerte como la es de el caso de Juan Orlando Hernández. O sea, que este es un derecho. Mire, es un derecho y yo digo, pues, es dilatar el proceso. Porque el juez Castel ya está muy claro, está seguro de querer dilatar con una cantidad o un abanico de preguntas, 80 días, 180 días, como lo habían pretendido, creo que es totalmente imposible. Todo comenzó cuando un informante anónimo entregó un maletín lleno de documentos secretos a las autoridades estadounidenses. Estos documentos, que incluían correos electrónicos, grabaciones de llamadas y registros financieros, pintaban un cuadro devastador de la administración de Hernández. Entre las pruebas más condenatorias habían contratos firmados con carteles de la droga y transferencias bancarias a paraísos fiscales. En Honduras, la reacción fue inmediata y explosiva. Multitudes enfurecidas salieron a las calles, exigiendo justicia y la extradición del exmandatario. Las protestas se volvieron violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, mientras el país se dividía entre los que defendían a Hernández y los que clamaban por su caída. En medio de este caos, los abogados de Hernández trabajan frenéticamente para evitar toda la culpabilidad que se le involucra al exmandatario. Con argumentos legales elaborados y apelaciones desesperadas intentaban mantenerlo en suelo hondureño, donde aún tenían algunos aliados en posiciones del poder. Sin embargo, la presión internacional era implacable. El momento culminante llegó cuando el juez Kevin Castel, en una sala del Tribunal de Nueva York, se dispuso a escuchar el caso. Conocido por su mano dura y su incorruptible sentido de la justicia, Castel era la última esperanza de muchos para ver a Hernández rendir cuentas. La audiencia fue un espectáculo mediático, con reporteros de todo el mundo cubriendo cada movimiento. Los abogados de Hernández presentan su defensa con fervor, alegando que su cliente es víctima de una persecución política. Pero la fiscalía estadounidense no se dio terreno, presentando pruebas contundentes y testimonios desgarradores de las víctimas del narcotráfico. Finalmente, el juez Castel anunció su decisión. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral mientras Castel declara que Juan Orlando Hernández es culpable para enfrentar todos los cargos que se le imputan. El fallo fue un golpe devastador para Hernández y sus seguidores, pero victoria monumental para aquellos que buscan justicia. El caso de Juan Orlando Hernández ha dejado una marca indeleble en la historia de Honduras y en Estados Unidos. Las ramificaciones políticas y sociales se sentirán durante años, y el mundo entero observa con atención, consciente de que este capítulo apenas comienza.
Los documentos revelan una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno hondureño y a poderosos empresarios. Estos socios de Hernández eran piezas claves en el lavado de dinero y el tráfico de drogas, utilizando su influencia para mantener la fachada de legalidad mientras el narcotráfico florecía. Recibió enormes cantidades de dinero para financiar sus campañas políticas, convirtiendo a Honduras en un narcoestado. Y de acuerdo con declaraciones realizadas en la corte, en una ocasión recibió $1 millón del mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados en ese entonces por el gobierno de Estados Unidos. Comenzaron a resonar los vínculos de Hernández y su familia con el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora oficialmente se confirmaron. La caída de Juan Orlando comenzó con la captura de su hermano Juan Antonio Tony Hernández por parte de agentes de la DEA en el Aeropuerto Internacional de Miami en noviembre de 2018. La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Tony conspiró con su hermano, el entonces presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes. La noticia de los documentos clasificados sacudió a Honduras y al mundo entero. En Tegucigalpa, la capital hondureña, miles de personas salieron a las calles exigiendo la detención inmediata de Hernández y sus cómplices. Las protestas fueron intensas con manifestaciones chocando con la policía y llamamientos de una reforma radical del gobierno. En Estados Unidos, el caso fue llevado ante el juez Castell. Conocido por su firmeza e imparcialidad durante el juicio, los fiscales presentaron los documentos clasificados, dejando al descubierto la profundidad de la corrupción y el alcance de la red del narcotráfico. Los abogados de Hernández intentan desacreditar las pruebas, pero la montaña de evidencia es insuperable. El juez Castell, con su reputación de justicia implacable, escucha atentamente los argumentos de ambos lados antes de pronunciar su veredicto final. Con una voz que resonaba con autoridad, declaró culpable a Juan Orlando y ordenó su detención, así como la investigación y arresto de sus otros imputados. A tristeza escuchar, leer, tantas empresas se han cerrado allá en el sur, tanto problema, todos estos apagones, no hay excusa que valga, como dice Ana, después de 2 años que dijeron que lo iban a arreglar todo. Pero al final la gente sufre, y ustedes como líderes y lideresas tienen que escuchar e interpretar lo que la gente dice, lo que la gente vive todos los días, y hacer los planteamientos de protesta, porque al final es un partido de oposición, si no, no hay manera de que la gente lo reconozca como partido de oposición, no pueden estar callados. Y tienen que plantear cómo se van a solventar las cosas. No es cambiando placas ni cambiando nombres que van a hacer que la gente se olvide. Al mismo tiempo, en las redes sociales los comentarios se dividían entre los que pedían su liberación y aquellos que exigían un castigo ejemplar. Las audiencias judiciales fueron seguidas con avidez. Las cámaras capturaban cada gesto de Hernández, cada palabra pronunciada en la sala. En un clima tenso llegó el día de la sentencia. El juez Kevin Castell, conocido por no ceder ante la presión mediática, leyó la sentencia con voz firme y mirada implacable. Las imágenes de Hernández, escuchando con resignación su condena, se transmitieron en vivo, dejando a miles de espectadores alrededor del mundo en vilo. El caso Hernández solo no conmocionó a Honduras, sino que resonó globalmente, subrayando la falla de los sistemas judiciales y la necesidad urgente de reformas. Aunque Juan Hernández terminó tras las rejas, su historia quedó grabada como una advertencia y un llamado de la justicia verdadera. En las extrañas de Honduras, una oscura leyenda tejida por el temor y misterio finalmente salió a la luz: el cartel Hernández. Durante años esta organización criminal se mantuvo en el poder, extendiendo sus tentáculos por todo el país y más allá de sus fronteras, desafiando a las autoridades y dejando un rastro de miedo y violencia. El cartel Hernández, liderado por el carismático y despiadado Juan Orlando Hernández, operaba a una precisión casi militar, a través de sobornos, intimidación y una red de informantes. Gracias por mantenerte conectado a nuestro canal. Recuerda seguir apoyándonos activando la campana de notificaciones para que te lleguen los últimos reportes de última hora.